La mayoría de los exégetas de la palabra de Dios entienden que pocos pasajes pueden ser más importantes para la vida cristiana que Romanos 6. Así que vamos a pedirle al Señor que se complazca en bendecir su palabra a pesar de nuestra debilidad. Vamos a orar. Bendito Señor, nosotros sabemos que en nosotros mismos no tenemos la menor capacidad de predicar tu palabra de tal manera que opere con poder en el corazón de los hombres, en algunos para salvación, en otros para edificación. Por eso, Señor, una vez más te rogamos, te suplicamos que vengas hoy y nos des entendimiento y nos ayudes a abrazar con gozo, con deleite estas verdades. Ayúdanos a vivir conforme a estas verdades, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. A través de toda la historia de la iglesia, el evangelio de la justificación solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe, ha sido atacado tanto por los legalistas como por los antinomianos. Los legalistas son aquellos que piensan que en última instancia nos ganamos el favor de Dios a través de nuestros méritos, por medio de nuestra obediencia, y ellos piensan que la doctrina de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, promueve el pecado. Cuando el legalista nos escucha predicar, proclamar que somos salvos únicamente por creer en Cristo y no por nuestra santidad personal, ellos llegan a la conclusión de que lo que estamos diciendo es que el cristiano puede vivir como le venga en ganas y aún así será salvo. Pero por el otro lado están los antinomianos. Esta palabra es una palabra compuesta, antinomos, que significa en contra de la ley. Y los antinomianos piensan que eso es precisamente lo que el Evangelio enseña. Somos salvos por gracia, no por obras. Ya Cristo obedeció la ley en nuestro lugar y por lo tanto ya yo no tengo que preocuparme por eso. Por supuesto, esto más que una creencia formal es una actitud del corazón. La gracia, todo es por gracia, ya yo no me preocupo, yo no me afano, es por gracia. Mis hermanos, ese es el error que Pablo va a comenzar a corregir a partir del capítulo 6 de su carta a los romanos. Si ustedes quieren sintetizar la carta de Pablo a los romanos, por lo menos los primeros 8 capítulos, pueden resumirlo de esta manera. 1:18 a 3:20, el tema es condenación. 3:21 a 5:21, el tema es justificación. 6 al 8, santificación. Ese es el resumen de la carta de Pablo a los romanos, los primeros 8 capítulos. Condenación, justificación, santificación. Al final del capítulo anterior, que consideramos la semana pasada, Pablo concluye diciendo que donde abundó el pecado, ¿qué dice Pablo? Sobreabundó la gracia. Era para ver si estaban despiertos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, la conclusión, que parece más lógica para los antinomianos, es que debemos pecar más para que podamos ver brillar la gracia con más esplendor. Noten otra vez el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Ven el punto? O sea, Pablo acaba de decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, entonces la conclusión más lógica es, vamos a pecar más
para que la gracia abunde más. Mientras más pecamos, mayor gracia. La lógica del Evangelio, mis hermanos, es absolutamente diferente. Porque la misma gracia de Dios que perdona nuestros pecados, también nos liberta de la esclavitud del pecado para que podamos vivir para Él, para que podamos vivir en santidad. No somos salvos por la fe, más nuestras obras, por la fe, más nuestros méritos, por la fe, más nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. No, es solo por gracia, es solo por Cristo, es solo por medio de la fe. Pero mis hermanos, todo aquel que es justificado también es santificado. La santificación es el resultado de la justificación. De ahí la reacción, yo diría casi emocional de Pablo cuando dice en el versículo 2, de ningún modo. Y esa es una expresión muy fuerte en el texto griego. Yo creo que de ningún modo no expresa exactamente lo que ese texto dice, pero es como de ninguna manera, eso es imposible, eso es una incongruencia absoluta. El que no está siendo santificado nunca ha sido justificado. Mis hermanos y aquellos que son miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, mira, tú puedes tener 25 años, 30 años en la membresía de esta iglesia. Si tú no estás siendo santificado, tú nunca fuiste justificado y vas camino al infierno con todo y tu membresía. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Porque la fe que salva nos une a Cristo. La unión con Cristo es el centro de este texto. De hecho, me vi tentado a titular este sermón de esa manera, nuestra unión con Cristo. Porque es de eso que habla este pasaje. La fe que salva nos une a Cristo. Y debido a esa unión con Cristo, somos progresivamente transformados por el poder del Espíritu para que cada vez más nos parezcamos más a Él y menos a nosotros. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje. Y precisamente quiero comenzar. Mi primer encabezado es hablando acerca de nuestra unión con Cristo, porque si no entendemos esa parte, no vamos a entender todo lo demás. Dios nos ha unido a Cristo desde el instante en que creímos en Él. Vean una vez más los versículos 1 al 3. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esta tarde, como ya se avisó, vamos a tener un bautismo en nuestra iglesia, así que vamos a tener la oportunidad de ver un ejemplo en vivo de lo que Pablo nos está enseñando en este texto. Todo verdadero cristiano debe bautizarse. Ahora, ¿qué es lo que el bautismo simboliza? Mis hermanos, lamentablemente, muchos ven el bautismo en función de nosotros. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, que yo he creído en Cristo y por lo tanto ahora yo estoy dando testimonio público de mi fe. Y es verdad que en el momento en que una persona se bautiza, está dando testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. Pero lo que el bautismo simboliza no es lo que nosotros hacemos al creer, sino lo que Dios hizo al unirnos a Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Es por eso, mis hermanos, que todos los verbos que están en los versículos 3 al 7, todos están en voz pasiva. Y como yo sé que algunos hace mucho que pasaron por el colegio,
Déjenme recordarles que en la voz pasiva el sujeto recibe la acción del verbo. Él es pasivo. Él recibe la acción. Vean una vez más, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si hemos sido unidos en Él, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Cuál fue tu participación en todo eso? Dios te mató, Dios te crucificó, Dios te resucitó. Decía Juan Calvino en sus instituciones que el bautismo, a mí me llama la atención esto, el bautismo da testimonio a nuestra fe. No somos nosotros solamente los que estamos dando testimonio, es Cristo también el que está dando testimonio a través del bautismo. El bautismo, dice Calvino, da testimonio a nuestra fe de que no solo somos injertados en la muerte y la vida de Cristo, sino que somos unidos a Él de tal manera que nos hace participantes de sus bienes. El bautismo, los hermanos que se van a bautizar esta tarde, el bautismo le va a decir algo a la fe de ellos. Y no solo ellos van a decirnos algo a nosotros. Y mis hermanos, este es un concepto vital para entender de qué se trata la vida cristiana. De hecho, llama la atención que de las 13 cartas del Nuevo Testamento que se atribuyen al apóstol Pablo, en ninguna de ellas Pablo se refiere a los creyentes como cristianos. No hay una sola vez en que Pablo le llame cristiano a los creyentes. Pablo se refiere a los creyentes una y otra vez como aquellos que están en Cristo. En Cristo. Expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús aparecen 164 veces en las cartas de Pablo. Mis hermanos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente porque nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Es de su plenitud que tomamos todos gracia sobre gracia. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. De manera que la salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo. No, la salvación es que Dios nos da a Cristo. No es algo que se nos da por lo que Cristo hizo, es que Dios nos da a Cristo mismo para que habite en nosotros por su Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículos 30 al 31, mas por Él, refiriéndose a Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por Él estáis en Cristo. Por supuesto, esta unión es un misterio. No podemos entender cómo es eso de que nuestra vida está unida a Cristo. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 32 le llama en griego un mega misterio. Un mega misterio. Pero es una realidad que todo cristiano debe entender y que todo cristiano debe abrazar con deleite. Una analogía que nos puede ayudar para entender este tema de la unión con Cristo es la del matrimonio, que es la que Pablo usa en Efesios capítulo 5. En Efesios 5, luego de citar Génesis capítulo 2, de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, no del hombre y de la mujer,
sino de Cristo y de la iglesia. Porque la unión en el matrimonio del hombre y de la mujer es una parábola viviente de la unión de Cristo con su iglesia. Este viernes en la noche se casaron dos hermanos, Eric y Yanni, aquí en nuestra iglesia. Hasta el pasado jueves, hace 3 días, ellos eran dos solteros que estaban comprometidos para casarse. A partir del viernes en la noche, y debido al pacto matrimonial, ellos dejaron de ser dos para convertirse en una sola carne. Increíble. El jueves eran dos. A partir del viernes en la noche, eran uno. Por supuesto, Eric sigue siendo Eric, Jamie sigue siendo Jamie, pero tan pronto firmaron el acta matrimonial, sus vidas quedaron unidas de tal manera la una con la otra, tanto en un sentido legal como práctico, que ahora se pertenecen entre sí. Están realmente unidos el uno al otro como la cabeza y el cuerpo. Y ya nadie los puede decapitar. Ahora noten algo, eso no depende de lo que sienta el uno por el otro. Eso depende del pacto que ellos hicieron delante de Dios y de los hombres. Si dos esposos se están llevando bien, que es lo que debería ser, ¿verdad? Ellos van a demostrar esa unidad en una forma tangible. Pero si en algún momento esa relación llega a enfriarse, ¿saben qué? Siguen siendo uno, como quiera. Porque eso no depende de los sentimientos. Eso depende del pacto. Y eso es precisamente lo que ocurre entre el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento en que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados, Dios une su vida a la de Cristo con un vínculo que nada ni nadie puede separar. Jamás. Esa es la pregunta de Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta obvia es nadie. Nadie. Ahora, nuestra comunión con Cristo puede fluctuar en un momento dado, pero nuestra unión con Él nunca cambia. Nunca cambia. Y eso tiene repercusiones muy profundas para nuestra vida cristiana práctica. Y eso nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Y es que por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado. Hemos muerto. Si ustedes pusieron atención a la lectura de este pasaje cuando Sigfrido la leyó, seguramente se habrán dado cuenta de las veces que Pablo nos dice en este pasaje que hemos muerto con Cristo. En el versículo 2 dice que hemos muerto al pecado. En el versículo 3 que hemos sido bautizados en su muerte. En el versículo 4 que fuimos sepultados con Él por medio de su muerte en el bautismo para muerte. En el versículo 5 que hemos sido unidos a Él, la Reina Valera del 60 tiene ahí una mejor traducción, dice que fuimos plantados, que fuimos injertados en Él, en la semejanza de su muerte. En el versículo 6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Y luego menciona la palabra muerte o morir en los versículos 7, 8, 9, 10 y 11. El énfasis es más que evidente. Si tú eres cristiano, tu antiguo yo, descendiente de Adán, el que era un rebelde contra Dios, ha muerto. Nota luctuosa. Tu antiguo yo ha muerto. Eso quiere decir que ya Dios no te trata como un pecador culpable. Porque el antiguo yo que cometió todos esos pecados en rebeldía contra Dios, lo ejecutaron. Fue ejecutado. Y fue reemplazado por un nuevo tú,
cuya vida está escondida en Cristo. Es por eso que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación. Pero eso quiere decir también que el pecado ya no puede gobernarte a su antojo porque has cambiado de dueño. Hemos cambiado de ciudadanía. Recuerden, mis hermanos, lo que vimos el domingo pasado cuando hablábamos de los dos Adanes. El primer Adán, el del huerto del Edén, el segundo Adán o el postrer Adán, que es Cristo. Antes estábamos representados en el primer Adán como nuestra cabeza federal. Tanto la culpa como la corrupción que heredamos de Adán eran determinantes en nuestras vidas. A tal punto, mis hermanos, que ni tú ni yo podíamos dejar de pecar. No podíamos. De hecho, hasta cuando hacíamos lo bueno pecábamos. Porque tú no hacías lo bueno para que Dios se llevara la gloria, ni en dependencia del Espíritu Santo. Tú hacías lo bueno, ya sea para protegerte tú de algún mal o para llevarte tú la gloria. Así que ni cuando hacías lo bueno era bueno. Tú pecabas todo el tiempo y no podías dejar de pecar. Pero aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, ahora están representados en otra cabeza, están representados en Cristo, le pertenecen a Cristo. En Adán estábamos bajo el dominio del reino del pecado y de la muerte. Ahora que estamos en Cristo, estamos bajo el dominio de la gracia y de la vida. Y eso debe ser evidente tanto en nuestro carácter como en nuestra conducta. Vean el versículo 2 una vez más. Pablo pregunta, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta retórica. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que es imposible que los creyentes pequen. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Porque de ser así no habría ningún sentido en la exhortación del versículo 12. Cuando Pablo dice a estos mismos creyentes, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no pase eso. Más bien presentad vuestros miembros a la justicia, no al pecado. Es una exhortación. Lo que él está diciendo es que es una incongruencia moral que un creyente continúe viviendo una vida dominada por el pecado. Si tu antiguo yo, esclavizado al pecado, ha muerto, ¿cómo es posible que sigas viviendo como si estuviera vivo? Esa es la pregunta. El pecado sigue siendo un problema para el creyente, porque aún continúa siendo un enemigo peligroso del que debemos cuidarnos, pero ya dejó de ser nuestro rey. Ya dejó de ser nuestro rey. Alguien lo ilustra de esta manera. Supongamos que un ejército malvado tomara el control absoluto de un país, pero un ejército bueno viniera en su ayuda, expulsara a las fuerzas malvadas, enemigas de la nación, y regresara el gobierno del pueblo a su poder legítimo. Los ciudadanos de ese país ya no tendrían que obedecer a los generales de ese ejército malvado que los tenía tiranizados. Pero ¿qué pasaría si esos soldados enemigos se fueran a vivir a las montañas en la frontera de ese país fuertemente armados? Bueno, esa guerrilla podría tratar de crear caos para el nuevo gobierno legítimo. De hecho, frecuentemente podría imponer su voluntad en una parte del país, aunque nunca podría tomar el poder de nuevo. La pregunta de Pablo es, en una circunstancia como esta, ¿por qué querrían los ciudadanos de esa nación volver a esclavizarse otra vez al poder del enemigo?
¿Ven? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible que un verdadero creyente quiera regresar a su antigua vida de completa rebeldía contra Dios, porque su antiguo yo ha muerto y ha sido libertado de esa esclavitud. El creyente desea de corazón hacer la voluntad de Dios, y cuando peca, siente vergüenza por haber pecado y es traído de nuevo al arrepentimiento. Vean una vez más los versículos 6 y 7. Dice Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Yo sé que la Reina Valera dice justificado del pecado. Las dos ideas pueden fundirse aquí, porque todo el que ha sido justificado del pecado ha sido libertado del pecado. Esa palabra que se traduce en el versículo 6 como destruido no significa aniquilado. Es una palabra griega que significa hecho inoperante. Lo que Pablo parece estar diciendo en estos dos versículos es que nuestra vieja naturaleza, descendiente de Adán, esclavizada al pecado, fue crucificada con Cristo para que el pecado no continúe encontrando libre expresión en nuestro cuerpo. Por eso le llama el cuerpo pecaminoso carnal. El pecado obra a través de nuestro cuerpo. Pero como nuestro viejo ego, dominado por el pecado, ha muerto, nuestro cuerpo ya dejó de ser un terreno fértil para que la hierba mala del pecado siga creciendo libremente en ese huerto. ¿Ven el punto? Consecuentemente, dice Pablo, ya no podemos seguir sirviendo al pecado como si fuera nuestro rey. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El pecado nos tienta, el pecado nos seduce, el pecado todavía ejerce una fuerte presión sobre nosotros. Pero mis hermanos, el pecado no puede obligarnos a pecar. No puede obligarnos a pecar. Y cuando logra vencernos, porque hasta que lleguemos a la gloria, nosotros tendremos incongruencias en nuestras vidas, pero cuando Él logra vencernos, en vez de alegrarnos por haber hecho lo que queríamos hacer, y que era contrario a la voluntad de Dios, el creyente se avergüenza, el verdadero creyente se avergüenza de haber pecado contra su Señor, y tarde o temprano se vuelve a Él en arrepentimiento y fe. Es por eso, mis hermanos, que la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y de fe. Eso no es en un momento de tu vida, cuando te convertiste. Es una vida de arrepentimiento y de fe. La buena noticia, digo, ya esa es muy buena, pero hay otra mejor. Es que el creyente no solo ha muerto al pecado, sino que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora está vivo para Dios. Hemos muerto al pecado, y esta es nuestra tercera enseñanza, pero por causa de nuestra unión con Cristo, ahora estamos vivos para Dios. Estar unidos a Cristo significa que todo lo que le sucedió a Él, nos sucedió a nosotros misteriosamente. Y Cristo no solo murió en una cruz por causa de nuestros pecados, sino que también resucitó al tercer día. Y nosotros los creyentes, que morimos juntamente con Él, también resucitamos juntamente con Él para vivir en novedad de vida. Vean el versículo 4, otra vez. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Dios el Padre envió su poder todopoderoso que lo hace a Él glorioso para resucitar a Jesús, y ese mismo poder omnipotente que levantó a Cristo de la tumba también obró en nuestro corazón cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal manera que por esa misma gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida. Wow, qué glorioso evangelio. Los cristianos hemos resucitado juntamente con Cristo, de manera que a pesar de que el pecado todavía mora en nosotros, increíblemente en nuestro corazón queremos vivir para la gloria de Dios. Es una lucha, pero en medio de esa lucha queremos vivir para la gloria de Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, somos una nueva creación. La Reina Valera dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura. El texto griego dice, somos una nueva creación en Cristo. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos nuevos afectos, tenemos nuevas inclinaciones, tenemos nuevos deseos. ¿No es así? Y aunque sea de manera incipiente, el fruto del Espíritu debe ser visible en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. Todos debemos seguir creciendo en cada una de esas virtudes. Pero la obra del Espíritu en cada creyente es formar esas virtudes en nosotros para que nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es el retrato perfecto de Gálatas 5:23. Cristo es el fruto del Espíritu. Ese es su carácter. ¿Sabe lo que eso nos enseña, mis hermanos? Que el cristiano no se distingue primariamente por lo que no hace. Hay personas que piensan en la santidad en función de lo que no hace. Yo no hago esto, yo no voy aquí, yo no voy allá. No, mis hermanos. Lo que distingue al cristiano son las cosas que hace, con el deseo expreso de que Dios sea glorificado en su vida y otros sean beneficiados. Eso es lo que distingue a un cristiano. Seguimos teniendo una lucha, porque vivimos para Dios en un cuerpo pre-resucitado y pre-glorificado. Nosotros todavía no hemos resucitado, todavía no hemos sido glorificados, pero aguardamos la llegada de aquel día en que nuestros cuerpos sean glorificados, todas las células cancerosas del pecado sean eliminadas, de modo que podamos vivir para Dios sin impedimento en un cuerpo sin pecado. Versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, me encanta esta frase, ciertamente lo seremos. Hay una certidumbre en eso. Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Tú puedes estar absolutamente seguro de eso. Versículo 6. Sabiendo esto, otra vez, certeza, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Slipped away in the undertow of our love.
a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. De nuevo, Pablo está diciendo, no podemos seguir sirviendo al pecado porque ahora tenemos otro dueño. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Vivos para Dios. La muerte de Cristo es un evento único e irrepetible, pero el resultado de su resurrección permanece para siempre. Él murió en un punto de la historia, pero ahora está vivo para Dios. Y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que de la misma manera los cristianos en un momento murieron al pecado, al momento de la conversión, pero ahora viven para Dios por el resto de sus días, aguardando la esperanza de que la muerte no podrá retenerlos. Resucitaremos en gloria y serviremos a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ven, hermanos, hay una conexión aquí entre nuestra vida presente y nuestra vida futura. Déjeme ponerlo de esta manera. Es como si la vida venidera ya hubiera invadido este mundo en el momento en que Cristo inauguró su reino en su resurrección. Y nosotros, los cristianos, ya tenemos un pie en la otra vida. Este mundo está preñado de la vida venidera. Y Pablo dice en Hebreos que nosotros los cristianos ya estamos gustando los bienes de esa vida. Porque ahora tenemos vida eterna. No es que la vamos a tener. Ahora tenemos vida eterna. ¿Y saben lo que es la vida eterna? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es una relación de comunión con Dios. Nosotros fuimos resucitados para vivir para Dios. Mis hermanos, esa es nuestra nueva identidad. Estamos vivos para Dios, no para seguir viviendo para nosotros mismos. El viejo yo que vivía para sí mismo fue crucificado. De manera que la vida que ahora vives, debes vivirla para Él. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya, olvídate de eso ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Me preocupa cuando veo a muchos cristianos que profesan ser cristianos enarbolar continuamente la bandera de la libertad cristiana, como si Cristo nos hubiera hecho libres para seguir satisfaciendo nuestros deseos. Y cuando tú le dices, hermano, no, guárdate de esto, es mi libertad cristiana. ¿Sabes lo que es la verdadera libertad cristiana? Cristo nos hizo libres al precio de su sangre para que podamos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos, e incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, pueden hacerles daño a nosotros.